capítulo 12. Ahora bien, para entender este asunto del tesoro que fue explicado ampliamente en el capítulo 11, arriba, espiritualmente hablando, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que Dios entrega? En el ejemplo del rey, entrega tesoros, perlas, oro, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero si el rey es Dios, ¿qué es lo que Dios entrega a los Anshei Ajoil, a los hombres del ejército, a los soldados rasos? ¿Qué es lo que él entrega justamente para el Nitzuach HaMilchama, para la victoria de la guerra? Está escrito en el Tikkun el Zohar, para explicar esto, el Rebbe trae el Zohar, dice así. El Zohar dice que la luz infinita de Dios está arriba, sin fin, y abajo, sin límite. Keitz y Tachlis, en términos sencillos, es lo mismo. Límite, fin. Y la luz infinita de Dios está arriba, sin fin, y abajo, sin límite. Ahora bien, aquello que dice el Zohar que está abajo sin límite, primero el Rebbe explica esto y después explica primero explica la parte de abajo, después explica la parte de arriba, por así decirlo. Este asunto de que la luz infinita de Dios está aquí abajo sin límite, la intención es que la revelación y la expansión, esparcimiento de la luz infinita de Dios es infinita, literalmente. Es decir, no solamente que se esparce la luz infinita de Dios en todos lados, en forma infinita, sino que, como va a decir el Rebbe, la luz es infinita. Vamos a explicar. Y este es el nombre que le tiene esa luz, esa energía, Oir Ein Sof. No es la luz del Ein Sof, la luz del infinito, es la luz infinita. La luz misma es infinita. Y la razón de esto es porque el concepto de Oir, luz, que es el clásico ejemplo de los Mekubalim, de los cabalistas, para hablar sobre la revelación divina en el mundo, es Oir, luz. El Rebbe explica Oir por un lado, Shefa por el otro lado, Shefa flujo, y hay diferentes discursos donde está explicada la diferencia que hay entre Oir y Shefa. No vamos a entrar en esto porque no es el asunto de este Maimar, pero Bikitsur, en resumen, Oir, lo que trae el Rebbe acá es Me'ein Amoir. Es similar a la luminaria, está siempre apegada a la luminaria. Shefa, flujo, como por ejemplo el flujo de agua que baja de la montaña a través del río hacia abajo. El agua que está abajo no está arriba. Y el agua que está abajo no está apegada, agarrada arriba para continuar siendo vigente como agua. El agua se separó de la fuente y está abajo. Eso es Shefa, es un flujo. Hay una separación. Pero Oir, luz, no tiene separación. Depende la luz de estar dobuk b'moir, estar apegada a la luminaria, si no deja de existir. Y no solamente está apegada a la luminaria, es me'ein, que esto es lo que trae acá, me'ein amoir. La luz es similar a la luminaria. Y este es el concepto y la virtud de la luz, de Oir. Que la luz, a pesar de ser una reflexión solamente, y no es la esencia, no es la luminaria. Sin embargo, esta es la virtud de la luz, es que Me'ein Amoir es similar a la luminaria. Por eso decimos que cuando hablamos del Oir Ein Sof, que el Zohar, estamos explicando el Zohar. ¿Para qué estamos explicando el Zohar? Para explicar qué es el Oitzar, qué es el tesoro que Dios da a los soldados rasos, etc., al pueblo de Israel. Ese Oir Ein Sof no es la luz que emana el Ein Sof, es que la luz misma es Ein Sof. ¿Por qué esta luz es Ein Sof, sin fin, sin límite? Porque es Me'ein Amoir, porque es similar a la luminaria. Si la luminaria es infinita, porque es Ein Sof, infinito, Dios es infinito, entonces la luz que emana de él es infinita la luz misma. Y el Rebbe va a explicar ampliamente. Y por cuanto la esencia, Atzmus, la esencia de Dios es Pshitus, es simpleza absoluta, no está compuesta de partes ni nada por el estilo, y es esta luminaria, esta Atzmus, esta esencia, Ein Sof, no tiene límites, por lo tanto la luz que se emana de él es Me'ein Amoir, es similar a la luminaria, la luz misma es Ein Sof, es sin límite. Y esto es lo que significa que la expresión clásica de Kabbalah, Oir Ein Sof, la luz infinita, no es la luz del infinito, la luz infinita. Hay otras explicaciones de la luz del infinito también, pero en este Maimar el Rebbe está hablando de la luz infinita. La luz misma es el nivel de Ein Sof, es infinita. Ahora bien, de esta luz, si Dios hubiese creado el universo entero, solamente, por así decir, de esta energía, una luz que es infinita, de esta luz hubiese habido mundos, y esfiras, emanaciones divinas, expresiones divinas, sin límite, sin fin en absoluto.
y de otras maneras totalmente diferentes. Nosotros vemos el mundo que está a nuestro alrededor, que Dios crea y decimos, wow, qué lindo el mundo, que sé yo, que sé cuánto, y Dios se ocupa de esto. ¿Pero esto es lo único que Dios puede hacer? No, esto es ínfimo. El Rebbe va a hablar, va a explicar también en los capítulos siguientes, cuán grandes son tus acciones, cuán multiformes son tus acciones, cuán impresionantes son tus acciones. Dios puede hacer cualquier cosa. Dios decidió crear este mundo, perfecto, pero Dios podría crear mundos totalmente diferentes, como dice acá en el Maimar, de maneras que nosotros ni siquiera podemos imaginar, totalmente diferentes a lo que vemos hoy. Es decir, que los mundos, llámese mundos, no al planeta Tierra, Marte, etc. Mundo es un nivel, es como el mundo de los médicos, el mundo de los abogados. Piensan de una manera determinada, observan, enfocan el mundo de una manera determinada. Es el mundo de ellos. Como que le dice a otra persona, vos vivís en el mundo de no sé qué cosa. No porque sea un planeta. Acá estamos hablando de un nivel espiritual. Todos los niveles espirituales los llamamos mundos. Y las firois y las emanaciones de vida mismas, ellos también son blickful. También son infinitas. En adición a que serían infinitas en número, si fuese creado solamente el universo de esta energía que se llama el Or Ein Sof, la luz infinita, el infinito que genera más infinito. Todo aquello que se desprende del infinito es infinito. Y como dice la frase, cuando explicamos Spherois Ein Keitz, las emanaciones y expresiones divinas sin límite, no es solamente, como dijimos antes, Oir Shel Ein Sof, la luz del Ein Sof, la luz del infinito. No, la luz es infinita. Lo mismo pasa acá. ¿Qué quiere decir que hablamos de emanaciones y expresiones divinas sin límite? Hay un montón, ¿no sabes cuántas son? No. Que cada esfera es infinita. Cada emanación divina es infinita, en adición al hecho de que en número, en cantidad, son infinitas. ¿Por qué? Porque son creados de la hora Ein Sof, de la luz que es infinita. De vuelta, todo lo que se desprende del infinito es infinito. ¿Cómo sabes que las luces son infinitas? Las emanaciones divinas y las capacidades divinas son infinitas, como dice en el Hidrazut, en el Zayar también. Acá no me lo pone en arameo y después lo traduce. Entonces yo lo voy a decir en arameo como está acá. Que hay butzino dispashat lechoy seter ve eivar, ve katistak le mindaloin le tishtakach ela butzino bilchoidoy. Eso es lo que trae el Rebbe acá en arameo y ahora el Rebbe mismo lo traduce en hebreo. Como una vela, una lámpara, que su luz brilla hacia todos los lados y espacios, y cuando observas la luminaria para conocerla no la encontrás sino una única luminaria. Que por cuanto esa única luminaria, en el ejemplo del Zohar, es pshitus be'etzem, es simpleza esencialmente hablando, no tiene partes, por lo tanto se puede esparcir en forma de amplitud y diferentes niveles sin límite. Y esto es la razón por la cual el Zohar dice que esa energía, esa vela divina, por así decir, se esparce a todos los lados y lugares, pero en realidad es Butzina Beljoidoy, hay una sola vela, es el nivel de uno. Y como dice la frase en otro lugar en el Zohar, tú eres uno, pero no entras en la cuenta de uno. Lo de Bejushman. No porque hay uno, dos, tres, ¿cuántos dioses hay? 5, 6, no. Por cuanto Dios es uno esencialmente, entonces cuando se revela en forma de Veloy Bejushman, sin número. No hay una enumeración de los dioses, es el único. Y después en Hasid se discute ampliamente por qué decimos que Dios es uno y no decimos único. Esta es otra cuestión, pero en la práctica, Antuhat, eso es lo que dice el Zohar, tú eres uno, pero no entra dentro de una cuenta específica. Y Dios se expresa en forma de Ribuy Beyoiser, una cantidad enorme de revelaciones, pero en realidad no es más que uno, literalmente. Ahora bien, el hecho de que se emanaron las Sfiros, las emanaciones divinas en forma de 10, en número 10, porque hasta ahora explicamos que del infinito se expresa infinitas cosas. Y hay infinitas Sfiros, infinitas emanaciones divinas, infinitos mundos, todo es infinito, a pesar de que parte del uno solo. Y por cuanto es uno y es único, no entra dentro de cuenta, no está limitado a nada, puede estar en todos lados. ¿Y por qué son 10 Sfiros en todos lados, como dicen en el Sefer Yetzirah?
Son 10 Firois, 10 y no son 9, son 10 y no son 11. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese número? Porque esto es a través de un tzimtzum, una contracción que ocurre en la luz infinita, el Orein Soif Borju, en esta luz infinita, bendita sea. Que a través de esta contracción, que contracción se puede traducir tzimtzum, se puede traducir como ocultamiento también. Acá está haciendo referencia específicamente a lo que se llama el primer tzimtzum, tzimtzum Arishon, en todos los libros del Arizal. El Arizal no escribió nada, un cabalista muy importante en el 1520 en Sfaz. El Arizal no escribió nada, sus estudiantes escribieron, le enseñó 2 años en la yeshiva nada más, después falleció muy joven. Comienzan sus libros con la explicación de un tzimtzum Arishon, de la primera contracción, en donde el Arizal lo llama a esta contracción Makom Ponui, un espacio vacío en donde se oculta. ¿Qué quiere decir vacío? Que Dios no está. Hasbe Shalom, Dios libre y guarda. Dios está en todos lados. Leis, Asar, Ponui Minei, dice el Zohar. No hay lugar donde Dios no esté. Sino que Dios se oculta su presencia para dar espacio a que exista otra cosa. Como una persona que está hablando y hace silencio para dar espacio a que otro haga, a que otro hable. Si hablo todo el día, entonces el resto no puede hablar. Bien, este es el concepto del tzimtzum Arishon. La primera contracción. A esto está haciendo referencia acá el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior. Entonces, a través de esta contracción es posible una revelación de luz, que esa luz sea en forma de medida y límite. Y por lo tanto, las Firois, como nosotros las conocemos, son 10. El número 10. Y con todo esto, incluso después de esa contracción, fueron creados, sin embargo, mundos en forma infinita y sin medida. Y como está escrito, Ve'alomois en Mispar, el versículo habla sobre Shlomo Melech, que tenía doncellas sin número. Y nuestros sabios dicen, no leas Alamois, doncellas, sino Oilomois, mundos, que son mundos sin número y sin límite en absoluto. El Rebbe está explicando entonces que esta energía divina que llamamos Orein Soif, primero empezamos explicando que surge de Atzmus, de la luminaria de la esencia misma, y que es simple y se expresa en todos lados. Y después seguimos explicando que esto genera emanaciones y expresiones sin límite. Y después dijimos que cada emanación es a sí misma, a su vez, a sí misma sin límite. Y después dijimos que esto se expresa en todos lados de vuelta. Y dijimos que es 1 y no entra en número. Y después dijimos que son 10, pero incluso en esos 10 también se expresa un infinito en todos los rincones de la creación, en todos los niveles de la creación. Y el Rebbe va yendo de arriba para abajo, desde el Orein Soif, le Mailo Adin Ketz, arriba, sin límite, se va expresando esa energía divina sin límite. Incluso en el mundo material podés encontrar infinito también. El clásico ejemplo de Hasidus es Koyach Oilad, la capacidad de dar a luz. Es infinita también. Otro clásico ejemplo de Hasidus es una semilla. Vos tomás una semilla de un manzano y lo plantás, es algo marrón, chiquito, desagradable, etc. Es amargo, pero sin embargo surge de eso un árbol que produce una cantidad enorme, no quiero decir la palabra infinito, pero una cantidad enorme de manzanas, por generaciones y generaciones. Ahí es donde se expresa el infinito en este mundo. En este mundo material, literalmente. Esto es justamente lo que está explicando, que el Orein Soif, la luz infinita, le maila den Keitz, le mata den Tachlis, arriba sin límite, que va a ser explicado en los discursos siguientes, en los capítulos siguientes, y aquí el Rebbe empezó con le mata den Tachlis. Se expresa abajo sin fin. Incluso en el mundo material, esa energía es sin fin, literalmente. Continuamos con el Maimar, continuamos con el discurso. Entonces, como dicen en Hidrazuta, ¿qué significa que hay mundos sin límite? Ahí dicen el Zohar en otro lugar, sea lo que fuera que quiere decir lo que vamos a leer, el Rebbe mismo no lo explica. En el Gulgoiles, Gulgoiles literalmente significa el cráneo, el hueso del cráneo, es un nivel espiritual en Kabbalah. Ahí hay 12.000 mundos. Y este número de 12.000 mundos es solamente de acuerdo al asunto que está explicando el Zohar ahí. Que es ese número justamente sobre ese asunto, pero en realidad es Blickwool, es infinito. Al punto tal que en el nivel más bajo del mundo de Atzilus, como estamos explicando, le mata de Tachlis abajo sin fin, que ese nivel se llama Malchus de Atzilus, sea lo que fuera que quiere decir, el nivel de reinado del mundo de emanaciones. Ahí, de ese nivel, surge la multiplicidad de una creación sin fin.
Como está escrito, más rabu masejo, cuán multiformes son tus criaturas, tus creaciones. Más godlu masejo, cuán impresionantes son, grandes son tus acciones, que esto se refiere a la cantidad, ribu y amplitud de criaturas y la grandeza de las criaturas, como está explicado en Toira Oir, un discurso del Alter Rebbe, Parshas Va'eira, en el segundo discurso, que todo esto es, ¿por qué hay tanta multiplicidad? Porque la luz infinita es Ein Sof y Bli Gvul, sin límite, y por lo tanto, así como esa luz viene incluso a través del Tzimtzum, de la contracción, sin embargo la creación no deja de ser una creación sin límite y sin fin en absoluto. Este es el capítulo 12, mi propio Kitzur, resumen, el Rebbe no escribió un resumen acá. Estamos tratando de explicar el concepto del Oitzar. Dijimos en el capítulo anterior que el rey entrega un tesoro a los soldados rasos. Y para explicar ese tesoro, el rey trajo una frase del Zohar. La luz infinita está arriba sin fin y abajo sin fin. Y la luz misma es infinita. Y el rey empezó a explicar qué significa abajo sin fin. Que incluso en los niveles más bajos, el rey llegó a mencionar Malchus de Atzilus, el nivel de reinado, que es la esfera, la emanación más baja del mundo de emanaciones, etc. Incluso, y después va a seguir adelante en los capítulos siguientes, pero incluso en ese nivel, la luz también es infinita. Como nosotros vemos que desde ese nivel se crea todo el universo entero que conocemos, que es, literalmente, incluso la ciencia dice eso, también es interesante, es infinito. Es infinito y se expresa el infinito divino en cada milímetro y micrómetro, lo que sea, de la creación entera.